Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes. La mesa redonda de hoy girará alrededor de las consecuencias psicológicas y psicopatológicas de los atentados terroristas y, en particular, de los problemas y trastornos psicológicos que pueden sufrir las víctimas del terrorismo más allá del trastorno de estrés postraumático, como, por ejemplo, problemas de ansiedad o trastornos. En la mesa también abordaremos las reacciones psicológicas iniciales tras un atentado y la importancia de la atención inmediata, de los primeros auxilios psicológicos y la importancia de la comunicación de las malas noticias. Finalmente, hablaremos del tratamiento integral de las víctimas de terrorismo y de todas las habilidades terapéuticas que se necesitan para ese tratamiento y de las consecuencias psicológicas y psicopatológicas. Para esta mesa tenemos el honor, además, de contar con la presencia de los ponentes de esta mañana, de doña Patricia Laso Pazos y los doctores Arantxa Soriano Álvarez y Roberto Navarro Montes, a los que además se les une el doctor José Manuel Sánchez Marqueses. No voy a girarme más a mirarlos porque si no, no me escucháis. Bueno, permitidme antes también que les presente a este último ponente, ya que a los demás ya los ha presentado el director del curso esta mañana, pero pues sí me gustaría poder presentarles al profesor José Manuel, ¿no? El profesor José Manuel Sánchez Marqueses es máster en Psicología General Sanitaria y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias de la Educación y Psicología del Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares. Es también investigador del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Complutense, departamento en el que además estuvo contratado como investigador con uno de los prestigiosos contratos de formación de profesorado universitario FPU del Ministerio de Educación, lo que le permitió realizar una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos. Además, el profesor Sánchez Marqueses también ejerce como psicólogo sanitario en la práctica privada, ya que además tiene un título de especialista universitario en psicología clínica por la Universidad Complutense de Madrid, así como otros cursos de posgrado en psicología clínica, entre los que destaca su formación específica en la atención a víctimas de desastres y víctimas de terrorismo a través de sendos diplomas de formación permanente de la Complutense. También ha publicado varios trabajos científicos sobre las consecuencias psicopatológicas de los atentados y su tratamiento y ha presentado numerosas comunicaciones en congresos, tanto internacionales como nacionales. Como quedó reflejado además fotográficamente en la presentación que ayer realizó la profesora María Paz García Vera, el doctor Sánchez Marqueses ha sido y es un miembro muy activo y imprescindible de nuestro equipo de investigación del proyecto de la UVT en conjunto con la Complutense, y de hecho tiene unos cuantos kilómetros a su espalda realizando evaluaciones psicológicas clínicas a víctimas del terrorismo y llevando a cabo tratamientos psicológicos en aquellas víctimas que lo necesitaban. Además, a lo largo de toda la geografía española, casi. Sin embargo, sin duda, los buenos resultados terapéuticos que estamos obteniendo en el proyecto son atribuibles en su mayor parte al buen hacer y la gran profesionalidad de la atención psicológica de psicólogos y psicólogas como el profesor Sánchez Marqueses. Le agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda y, bueno, para tampoco robarles mucho más tiempo, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Así que para comentarles un poco cómo va a ser, en principio daremos la palabra a cada uno de los ponentes y luego que harán una breve presentación, y luego tendremos un tiempo amplio para que puedan hacer preguntas, cuestiones, comentarios, que se pueda dar un diálogo fructífero entre todos los asistentes, los ponentes, y eso será al final, ¿vale? Así que, bueno, para no quitarles eso más tiempo, en primer lugar tiene la palabra el profesor José Manuel Sánchez Marqueses. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Qué maravilla de resumen. Creo que te voy a pedir una copia de lo que has dicho. También agradecer que se cuente conmigo para participar en este curso de verano. Es todo un honor, de verdad. Formar parte de esto, ¿no? De algo tan bonito, tan prestigioso y con tanta utilidad, ¿no? Porque realmente considero que tiene muchísima utilidad. Bueno, mi parte en esta mesa redonda
es la más cercana al título, ¿no? Consecuencias concretas en cuanto a clínica se refiere, que no sea estrés postraumático, que entiendo que es lo que más se ha escuchado a lo largo de este curso. Este va a ser el índice de contenidos, me voy a alargar unos 15-20 minutos, más o menos. Bueno, no es tanto tiempo, creo. Para vuestro favor, he puesto una letra muy grande, ¿de acuerdo? Son las 4 de la tarde, así que yo creo que eso también va a ser un poco ayuda, ¿vale? Para estar atentos. Voy a hacer, nada, una brevísima introducción sobre las consecuencias psicopatológicas, que ya muchas de ellas las conocéis, el objetivo de esta presentación, el método que he llevado a cabo para realizarla, y me centraré en estos resultados, ¿no? En lo que se conoce a día de hoy, principalmente sobre los trastornos emocionales. Hablaré un pelín de duelo prolongado, porque ya la doctora Arantxa lo comentó antes. Hablaré problemas relacionados con el consumo de tabaco y de alcohol, consecuencias psicopatológicas en grupos específicos, en menores y en personas mayores. Daré una pincelada también al trastorno de estrés postraumático complejo y, por último, terminaré con el crecimiento postraumático, ¿de acuerdo? Finalmente comentaré algunas conclusiones generales. Bueno, en cuanto a la introducción, conviene comenzar, destacando este brusco incremento que ha tenido la investigación sobre las consecuencias psicopatológicas de los atentados terroristas, ¿no? Coincidente con los ataques terroristas del 11S. Si utilizamos la base de datos Psycinfo, introducimos las palabras clave terrorismo y derivados y consecuencias y derivados, vemos que en la primera década, desde 1990 hasta el año 2000, encontramos un total de 18 publicaciones científicas, es decir, artículos científicos relacionados con este tema, y en la siguiente década hay un salto exponencial, de acuerdo, de casi 600 artículos en la misma etapa temporal, de acuerdo. Esta tendencia, de hecho, ha permanecido en esta última década, desde el año 2012 hasta 2022, es decir, sigue interesando, de acuerdo, el tema de las consecuencias de los atentados terroristas. Muy brevemente, claro, al final toda esta proliferación de estudios, pues ha facilitado que los psicólogos tengamos cierta información bastante clara sobre lo que le ocurre a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y sabemos que la mayoría de las personas afectadas por un atentado terrorista va a tener una recuperación normal, tendrá sus primeras reacciones, algún problema de sueño, algún malestar emocional en general. Va a haber otro grupo que, bueno, que sí que le va a costar un poco más volver a trabajar, volver a tener relaciones normales con sus amigos, etcétera. Sí va a haber un grupo minoritario, por supuesto importante, que sí que va a padecer trastornos psicológicos diagnosticables y que van a requerir atención psicológica profesional. Sabemos también que el trastorno de estrés postraumático es el más prevalente después de vivir, se ha movido un poco la flechita, un atentado terrorista, sabía que iba a pasar, un atentado terrorista, ¿de acuerdo? Y sabemos que la horquilla de víctimas del terrorismo que van a sufrir ese trastorno va entre casi el 20 y el 40%, ¿no? Son cifras verdaderamente altas, pero es que impactan todavía más si la comparamos con la prevalencia de estrés postraumático en España, la población general, que es 0,5, o en la población general europea, que es 3,5, ¿no? Con respecto a España, las víctimas del terrorismo multiplican por 80, la prevalencia en Europa la multiplican por 11, ¿vale? El TEP está claro, ocupa un lugar central en las consecuencias de las víctimas del terrorismo. Antes, por ejemplo, Roberto ha explicado de manera excepcional, ¿no?, qué es lo que le ocurre, cuáles son los síntomas característicos y cómo se tratan. Pero no es la única. A las víctimas del terrorismo también le pasan más cosas, ¿no? Lo que pasa es que la literatura, pues, ha puesto el foco en este trastorno. Es importante conocer qué le pasa realmente a una víctima del terrorismo por varios asuntos. Pero bueno, por comentar entre los más importantes, prevenir otros problemas psicológicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, otros signos que también son importantes antes de que se conviertan en algo más grave, y, por supuesto, diseñar de una manera lo más ajustada y exhaustiva posible, pues, el protocolo de evaluación, de tratamiento y de seguimiento a las personas que sufren este tipo de acontecimientos. Y es que, de hecho, el TEP es un trastorno muy comórbido. Es muy comórbido. Esto es un estudio clásico del año 95, ¿de acuerdo? Pero fue llevado a cabo con población general estadounidense, y es muy llamativo porque realmente las personas que tienen TEP, lo más normal es que no solamente tengan TEP,
sino que tengan incluso 3 o más diagnósticos. Es decir, que la comorbilidad, padecer más de un diagnóstico simultáneamente, es más la regla que la excepción, ¿no? Os he puesto un estudio clásico, pero realmente esto se ha demostrado en otros muchos lugares, ¿de acuerdo? Y con criterios más actuales de SM5. ¿Vale? La comorbilidad es muy importante, por ejemplo, para el pronóstico, para el tratamiento, porque se asocia a la gravedad sintomatológica, a la duración del trastorno, etcétera. ¿Vale? Así que con esto, el objetivo de esta presentación es describir el estado actual de la investigación sobre consecuencias psicopatológicas más allá del TEP en los atentados terroristas, y además lo voy a hacer principalmente a través de revisiones narrativas, metaanalíticas, ¿de acuerdo? Porque, como decía antes, gracias a esta proliferación realmente ya contamos con muchos estudios metaanalíticos que al final siempre van a ser más potentes, si está bien hecho, claro, que revisiones empíricas, ¿de acuerdo?, por separadas. ¿Vale? La metodología, realmente he llevado a cabo una especie de revisión narrativa, nada sistemática, ¿de acuerdo? Y he introducido estos términos en bases de datos como PsycInfo, Medline, he utilizado también Google Scholar y otras fuentes como aquellas citas relevantes que vienen en estudios revisados, ¿vale? Bueno, en cuanto a resultados, centrándome primero en los trastornos emocionales, lo que deja claro la literatura científica es que una víctima del terrorismo, el segundo trastorno más prevalente después del TEP es la depresión. Está clarísimo, ¿no? Y la media llega hasta casi el 37% en víctimas directas. Y después de la depresión le siguen otros trastornos de ansiedad, principalmente la agorafobia, por orden, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, ¿de acuerdo? Esos serían los trastornos más prevalentes. Como vemos, además, en las víctimas directas, lógicamente, además por sentido común, pues van a ser las personas más afectadas, ¿de acuerdo?, por estos diagnósticos, seguido de la población general y finalmente seguido del personal de rescate y emergencia, bomberos, policías, etcétera. Llama la atención también, por ejemplo, en el caso de la depresión, que personas que no son consideradas víctimas del terrorismo, pero que realmente estaban muy cerca en el momento del atentado, pues fijaos la prevalencia que también muestra, ¿no? Hasta del 60%. Es verdad que este es un solo estudio que venía dentro de una revisión, y es verdad que no son diagnósticos, que eran sintomatología significativa, pero bueno, es una muestra más de que efectivamente el grado de exposición es una variable muy importante que los psicólogos tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las personas afectadas por el terrorismo y concretamente, por lo menos, en la depresión, ¿vale? En este caso, de hecho, eran personas trabajadoras en oficina que estaban muy cerquita de las Torres Gemelas en el 11S, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuánto duran estos trastornos? ¿Cuánto duran estas consecuencias? Bueno, en general, 6-9 meses y por supuesto al año y hasta los 10 años, pues estas tasas van a ir reduciéndose progresivamente, ¿no? Como vemos aquí, hasta los 10 años, por ejemplo, la depresión parte de un 31% en los primeros meses hasta el 10%, que sigue siendo una prevalencia realmente importante todavía, ¿no? Pero va a haber algunas víctimas, sobre todo víctimas directas e indirectas, con indirectas me refiero a familiares de fallecidos, familiares de heridos principalmente, que van a seguir manteniendo unas cifras significativas incluso 20 años después del atentado, ¿no? Aquí ahora barro un poquito para casa, es que hay mucho motivo de orgullo, hay que decirlo, y esto es una investigación que también hemos hecho nosotros en nuestro proyecto con víctimas asociadas a la Asociación Víctimas del Terrorismo, y se ha comprobado que hasta 21 años después las personas siguen padeciendo el 18% de las víctimas y el 37% trastornos depresivos y de ansiedad, una cifra descomunal, más aún si la comparamos con la población general española, ¿no? De un 4 y un 6%. Es decir, que sí, que después de muchísimos años las víctimas siguen necesitando un seguimiento psicológico, ¿de acuerdo? En cuanto al trastorno de duelo prolongado, decía antes, no me detengo mucho, pero la situación empírica actual es que la ciencia ha prestado poquita atención a los familiares de fallecidos y familiares de heridos. Sin embargo, los resultados muestran unos datos bastante espectaculares, ¿no? Hasta el 42%, 43%, de víctimas indirectas, es decir, familiares, van a mostrar
una sintomatología compatible con este duelo prolongado, incluso 15 años después del atentado. Es una cifra, bueno, menor que víctimas indirectas de catástrofes, pero realmente si la comparamos con población general a nivel internacional, pues sigue siendo muy superior, incluso a la dúplica, y muy superior también a la población general española. ¿De acuerdo? Es un trastorno, entonces, que realmente nosotros los psicólogos tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar esta población. Bueno, en cuanto al consumo problemático de sustancias, y empiezo por el tabaco, se ha demostrado por estudios, todo esto que estoy mostrando, prácticamente todos son estudios, insisto, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ¿de acuerdo? Son datos verdaderamente robustos en general. Hasta el 10% de las personas víctimas empieza a fumar tras el atentado. Sin embargo, después de unos 20 años, vuelvo a barrer para casa. Eso es un estudio hecho también por nuestro equipo de Barranco y colaboradores, con casi 200 víctimas de la VT. Después de 20 años estos cambios no son tan notorios. Es decir, como veis en esta tabla, el porcentaje de víctimas fumadoras no muestra diferencias significativas con el porcentaje de fumadores de la población general, en este caso española, ¿de acuerdo? Independientemente de si es varón, si es mujer, independientemente del grupo de edad, las personas no muestran tanta diferencia, de acuerdo, después de tantos años. Por tanto, aunque al principio sí que parece influir, parece que el consumo de tabaco no se ve afectado por el hecho de haber vivido un atentado terrorista, por lo menos, insisto, muchos años después. Y con el consumo de alcohol pasa algo parecido. Hasta el 9% de las víctimas incrementa el consumo de alcohol como reacción al atentado terrorista. Sin embargo, es un 5% los adultos, las víctimas, que padecen un trastorno de consumo de alcohol, que si lo comparamos con el porcentaje de población general que padece también este trastorno, pues es un 6%, tampoco hay diferencias significativas. Por tanto, parecido al anterior, con el tiempo no parece que haya un consumo excesivo de alcohol que se ve afectado por el hecho de haber vivido un atentado terrorista. A mí estos datos, estos dos últimos del consumo de sustancias, realmente me gustan personalmente, por supuesto porque es un dato positivo, ¿de acuerdo? Pero también porque es como una muestra más de que el sentido común es una cosa y la evidencia empírica es otra, ¿no? Nosotros como psicólogos podemos, por supuesto, tener ese pensamiento, esa idea de cómo una víctima del terrorismo no va a tener mayor consumo de sustancias, sí, entra dentro del sentido común, pero no está demostrado, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos que mostrar interés en este tipo de problemática, pero no una preocupación excesiva, porque los datos, por lo menos de momento, no van por ahí. Vale, otro trastorno que puede ser bastante interesante interesante en el sentido profesional, por supuesto, para las víctimas, es el trastorno de estrés postraumático complejo. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, algunos sí, otros. De acuerdo, no es tan conocido, no está dentro del DSM-5, así que ya se conocerá menos, ¿vale? Pero sí está recogido en la CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Para la CIE-11 lo propone como un trastorno que recoge los tres síntomas principales del TEP, es decir, la reexperimentación, evitación y hiperactivación, todo asociado en este caso con el atentado, por supuesto, pero además para el TEP complejo añade 3 síntomas más, que serían, primero, estos 3 primeros que acabo de nombrar, más problemas en la regulación del afecto en la víctima, un autoconcepto negativo, es decir, unas creencias negativas bastante persistentes, ¿de acuerdo?, sobre sí mismo, y unas dificultades personales, ¿no? Esta dificultad a nivel interpersonal, a nivel familiar, por ejemplo, en el trabajo, etcétera, ¿vale? De hecho, para que veáis, no es que sea ni siquiera un subtipo de TEP, sino que está recogido con un código distinto, ¿de acuerdo? Vemos el TEP complejo y el TEP-SISER complejo en este capítulo de la CIE, ¿vale? Bueno, pues hasta los investigadores que trabajan en torno a este área de conocimiento proponen que este TEP complejo realmente puede ser el resultado de formas graves, repetidas y múltiples de exposiciones traumáticas. Pensemos, por ejemplo, en un abuso sexual continuado, principalmente, pero pensemos también en situaciones de guerras continuadas, de tortura y, por supuesto, en los atentados terroristas, al menos muchos de los atentados terroristas.
está asociado, pero no es una condición necesaria. Es decir, alguien puede tener la etiqueta diagnóstica de TEP complejo sin haber vivido un trauma múltiple como el que estoy comentando, porque se trata de un trastorno más definido por el perfil sintomático que por el suceso con el que se asocia. Como veis, este trastorno lo que hace es resaltar el potencial impacto en la organización del yo, ¿no? La persona que sufre este trastorno está afectada, por así decirlo, a nivel estructural. ¿De acuerdo? No es un punto de inflexión. Esto incluso se parece, ¿no?, a ese eje 2 del DSM-5, donde ya hay una afectación en lo que es la estructura de la persona, incluso, en otros términos, en la personalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora algunos estudios se han hecho con muestras expuestas a terrorismo, pero son muy escasos, ¿de acuerdo? Tenemos muy poquitos datos sobre ello. Un ejemplo es el estudio de Ben Ezra, que, bueno, en el ámbito académico es relativamente reciente, del año 17, se hizo con 1.003 personas de la población general israelí expuesta a un terrorismo continuado y se vio una clara distinción entre las personas que padecían TEP, que era un 9%, una cifra elevadísima para ser, entre comillas, población general, y TEP complejo del 3%, ¿no? Bueno, es un trastorno, vuelvo a decir, profesionalmente muy interesante porque se subraya la utilidad clínica a la hora de distinguir estas dos etiquetas, ¿no? A cuestiones, por ejemplo, de nivel de deterioro de la persona, factores de riesgo, cómo se va a diseñar el tratamiento. ¿De acuerdo? De forma más concreta, cambiando un poco de tercio, en consecuencias psicopatológicas en menores de edad, como veis en esta tabla que recoge, a modo de resumen, cuáles serían estas consecuencias. Como veis, va a haber algunas consecuencias que se parecen mucho a las consecuencias de los adultos, ¿no? Pánico, depresión, pero va a haber otras que son más propias de este grupo, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad por separación, trastorno de conducta, cuestiones más somáticas también. Llama muchísimo la atención, no me detengo más, me gustaría detenerme más, pero no tengo tiempo, pero llama mucho la atención, por ejemplo, cómo hay muchos estudios, ¿de acuerdo?, que evalúan el nivel de deterioro en el funcionamiento cotidiano, diario de los niños, ¿no? Cómo se desenvuelve en la escuela, cómo se desenvuelve con la familia, con los amigos, que si os fijáis llega hasta un 55% de la muestra evaluada, ¿no? Es algo verdaderamente importante a la hora de evaluar. Por tanto, a modo de resumen en este área, el terrorismo como en los adultos, las consecuencias del terrorismo en los niños es mínimo, es transitorio, pero sigue habiendo un porcentaje de niños que van a necesitar atención profesional por secuelas importantes. Vale, en cuanto a las personas mayores, afortunadamente contamos con una revisión sistemática, también metaanalítica, no es concretamente para terrorismo, pero sí que asocia la salud mental con desastres inducidos por humanos. La buena noticia en cuanto a la literatura empírica es que la mayoría de los estudios que utilizan son llevados a cabo con muestras de personas que han sufrido atentados terroristas, así que es muy representativo en este asunto que nos atañe ahora. Y es interesantísimo el resultado de este metaanálisis porque llegan a la conclusión de que el TEP lo vive casi 3 veces menos las personas mayores que la población adulta. Es decir, que el ser mayor es un factor de protección a la hora de desarrollar estrés postraumático para las personas mayores. Estoy hablando de 60, 65 años o más. Sin embargo, y esto es lo que nos interesa a los psicólogos también, es que la depresión y la ansiedad no tienen diferencias significativas, ¿no? Esto es muy relevante porque a la hora de evaluar a personas mayores, pues la sintomatología postraumática puede pasar un poco desapercibida durante la evaluación, pero ojo, tengamos en cuenta cómo están a nivel de depresión y a nivel de otros trastornos de ansiedad. Vale, y por último, como hemos dicho, hemos repetido en varias ocasiones, hasta el 70% de las víctimas realmente se recupera por sí sola, ¿no?, por sus propias herramientas. Es decir, podemos llegar a la conclusión de que las víctimas del terrorismo son personas resilientes, ¿de acuerdo? Sin embargo, va a haber otro grupo de personas que después del atentado van a desarrollar ciertas fortalezas, nuevas habilidades, van a tener una mayor variedad de emociones positivas, la van a vivir con más frecuencia incluso, o incluso van a tener una interpretación del mundo o de sí misma más positiva de la que tenía antes del atentado, ¿no? Esto es lo que los psicólogos llamamos el crecimiento postraumático. Bueno, un psicólogo, cualquiera de nosotros, yo creo, puede pensar, bueno, vale, esto ocurrirá, pero será algo anecdótico.
¿Cuánto creéis que puede, qué porcentaje de víctimas del terrorismo puede experimentar este crecimiento postraumático? Es decir, estar mejor de lo que estaba antes del atentado. ¿Qué pensáis? Por ejemplo, ¿10? ¿5? ¿15? Hasta el 55% de las víctimas del terrorismo, hasta el 55% experimentan crecimiento postraumático a un nivel significativo, es decir, según los cuestionarios que se aplican, de nivel moderado o más, ¿no? Ojo, 18 años después del atentado, ¿de acuerdo? En víctimas de diversos tipos de trauma encontramos un porcentaje bastante similar y, de nuevo, gracias a nuestro equipo, pues contamos con un dato muy interesante, y es que tenemos el dato de las personas, de acuerdo, víctimas del terrorismo que experimentan este crecimiento postraumático en España, de acuerdo, y en este caso es del 44%, una cifra también como muy optimista, ¿no? Muy positiva, de acuerdo. Además tenemos, de acuerdo, este dato de que no son solo 18 años, sino son 30 años después de media del atentado. Por tanto, llegamos a esta conclusión que incluso después de experiencias tan devastadoras, ¿de acuerdo?, caracterizada por ese bloque de trauma, por ese bloque de duelo, y además caracterizada también en España, después de muchísimos años del atentado, va a haber un porcentaje importante de personas que van a experimentar este crecimiento postraumático, que van a estar mejor incluso que antes, ¿vale? A modo de conclusión, lo hago rápido. La primera es que, bueno, pues que los estudios que he utilizado, vuelvo a decir, son revisiones metaanálisis que han evaluado trastornos psicológicos o por lo menos sintomatología relevante. Por tanto, he tratado de ser prudente a la hora de no mostrar respuestas adaptativas que forman parte de la recuperación normal. En segundo, que a muy largo plazo el TEP sigue siendo el trastorno más prevalente, pero que sigue habiendo trastornos depresivos, duelo complicado, que después de muchos años pues pueden también persistir, ¿vale? Ay, se hemos movido otra vez la flechita, qué rabia me da. Bueno, especial atención además, a modo de conclusión, a grupos específicos, niños, personas mayores, ya que, aunque sufren el impacto también del terrorismo, en parte las consecuencias pueden ser cualitativamente distintas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto a la hora de desarrollar planes de prevención, de evaluación y de tratamiento. La tercera conclusión es que con el paso de los años las consecuencias disminuyen, pero va a haber un porcentaje de personas que no se va a recuperar, ¿de acuerdo? Esto es, en una gráfica es como si viésemos ese nivel asintótico, ¿de acuerdo?, que siempre va a permanecer igual, ¿vale? Lo veíamos también con esas prevalencias después de tantísimos años. Por tanto, podemos llegar a esta conclusión, aunque no se vea del todo, yo os la cuento, y es que el tiempo no lo cura todo, por lo menos en el área de los atentados terroristas y las víctimas, no lo cura todo. ¿Vale? Otra conclusión es que hay algunas áreas que han recibido menos atención científica, como el TEP complejo, como he dicho antes, o aquellos estudios que evalúan más bien las consecuencias a nivel sindrómico o a nivel de perfil sintomático, como son aquellos estudios derivados del análisis de clases latentes, o por ejemplo los problemas de pareja, muy poco investigados. Muy poco. Cuando nosotros en la práctica clínica vemos, vamos, una tasa elevadísima de que las personas que, aunque estén individualmente trabajando con nosotros, tienen problemas a nivel familiar y a nivel de pareja. Sin embargo, hay muy poca investigación. Si hay aquí alguien que tiene que hacer un TFG, un TFM, ¿de acuerdo?, una línea de investigación, aquí tenéis campo abierto, porque es que hay prácticamente nada, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a terminar con algo optimista, con algo positivo, y es que no todo es negativo, ¿de acuerdo? Hablando de consecuencias del terrorismo, encontramos crecimiento postraumático en un porcentaje bastante elevado. Por Dios, ya que encontramos esto, vamos a llevar a cabo investigaciones que traten de dilucidar cuáles son las variables, ¿de acuerdo?, importantes a la hora de facilitar el cambio positivo en las víctimas, ¿de acuerdo? Y con esto, muchísimas gracias por la atención. Bueno, ¿nos escucha, no? Sí. Vale. Bueno, ahora muchísimas gracias. Tiene la palabra la doña Patricia Lasso Pazos, que pues,
Bueno, hola a todos de nuevo y a todas, buenas tardes. Voy a hablar sobre las respuestas inmediatas tras un atentado terrorista y primeros auxilios psicológicos. No me voy a meter mucho porque, igual que José Manuel, pretendo que dure unos 15-20 minutos como mucho, luego si hay dudas pues las aclaramos. Los contenidos son qué implica ser una víctima del terrorismo, porque bueno, llevamos 2 días hablando de esto, pero es cierto que no nos hemos parado un poco a ver la definición, por lo menos hasta donde yo tengo constancia. Después veremos cuáles son las respuestas inmediatas tras un atentado terrorista sin necesidad de que constituyan algo psicopatológico o un trastorno. Veremos los primeros auxilios psicológicos que comentaba y las conclusiones que sacamos al respecto. ¿Qué implica ser una víctima del terrorismo? Pues fundamentalmente 2 cosas. Implica vivir una situación traumática y numerosas pérdidas. Una situación traumática es cuando vemos nuestra vida o la de nuestros seres queridos amenazada y, como bien comentaba Robert en su ponencia de esta mañana, hay una ruptura de mis creencias sobre el mundo, ¿no? Yo no me he planteado cuando he venido aquí que voy a ser víctima de un atentado, ni seguramente que os habéis planteado que ahora al volver a casa podéis haber perdido a un familiar en un atentado terrorista. Entonces aparece esa sensación de vulnerabilidad porque el mundo ya no es un lugar seguro. Y hay numerosas pérdidas, una ruptura de lo que es hasta entonces, y no se rompe solo o no aparece solo un trastorno, sino que aparecen trastornos muchas veces en la estructura familiar, en el entorno social, también problemas en la pareja, como bien comentaba José Manuel. Estas pérdidas pueden ser, por ejemplo, físicas. En el testimonio de esta mañana que habéis visto de Beatriz, el atentado concreto suyo fue en la casa cuartel, es decir, también, además de haber sufrido y perdido amigos, otros niños con los que jugaba, ha perdido su casa. Es verdad que si lo comparamos, hombre, una pérdida física en principio debería tener un menor impacto que una pérdida pues de un ser querido, pero no deja de ser una repercusión importante. Es como si yo ahora os digo que cuando os vayáis de aquí a vuestra casa ya no está. Pues imagino que también tendría un impacto muy negativo. Esos las materiales. Físicas sería pérdidas, pues por ejemplo, de visión, de audición, un miembro. Pérdida de confianza en los demás, pérdida de confianza en el mundo, el mundo no es lo que yo esperaba, ya no es un lugar seguro. Y logísticas, que esto atañe, no sé si logísticas es la palabra correcta, pero un poco a esa estructura familiar y organizativa que tenía. A lo mejor mi madre es la que nos llevaba al colegio, pero ya no está mi madre, entonces yo tengo que dejar de estudiar porque tengo que encargarme de llevar a mis hermanos al colegio y hay una desestructuración familiar con todo lo que eso conlleva. Las respuestas inmediatas tras un atentado, que también las podéis encontrar en las guías de esta mañana, no sé si alguien se ha metido a buscarlas, pero las tenéis también ahí. Y bueno, son de supervivencia y adaptativas. Es decir, me ayudan a sobrevivir. Si han puesto una bomba y yo presento una hiperactividad, aceleración, todo esto, me va a ayudar a escapar de esa situación de peligro. Tienen que estar ahí en ese primer momento porque me van a ayudar a sobrevivir y a sobreponerme a esa situación. Pueden cambiar a lo largo del tiempo. Lo lógico no es que sean igual los 5 primeros minutos que 5 horas después, ¿no? Deberían de ir cambiando. Y son distintas en cada persona. No todo el mundo tiene por qué reaccionar igual. Como reacciones físicas inmediatas, que recordemos no son patológicas, simplemente están ahí, de hecho nos ayudan a sobrevivir, sería un exceso de activación, un exceso de sensibilidad, por ejemplo a la luz, a sonidos, fatiga y dolores corporales difusos o pérdida de apetito y dificultades para dormir. Reacciones emocionales inmediatas, aparece odio e ira, generalmente nos encontramos mucho en las víctimas, esto más a largo plazo, ¿no? Pero también aparece al principio ira hacia las personas que han atentado contra nosotros o nuestros familiares, y incluso muchas de ellas se sienten mal de tener esta ira, ¿no? Es que desearía que se muera, pero a lo mejor es una persona que no entra en sus valores desear eso y un poco intentan, es como esa lucha interna. Incomprensión, abandono, porque a lo mejor tu madre, tu padre, tu hermano ha sido asesinado en un atentado terrorista, pero tú sales a la calle y ves que las cafeterías están llenas, que los restaurantes están llenos y la gente se lo está pasando fenomenal y sigue con su vida, lo cual pues nos genera un poco esa sensación de jolín con lo que a mí me ha pasado, pero la vida sigue. Y suspicacia hacia otras personas.
tristeza, apatía, desesperanza, también es lógico que nos mostremos más ansiosos y temerosos, y anestesia emocional, que esta sí que suele preocupar bastante a las víctimas cuando te hablan de ello, ¿no? De es que no he llorado, no siento nada, porque es lo que más chocaría en lo que tenemos todos en nuestro imaginario de cómo debería comportarse una víctima del terrorismo. Entonces, cuando les damos esa explicación sí que les suele generar bastante tranquilidad. Reacciones cognitivas, aparecen imágenes, pensamientos del desastre, por ejemplo, que te digan, pues es que me vienen a la mente las caras de las personas que estaban en el vagón cuando fue la explosión. Pesadillas, desorden en los recuerdos por esa memoria fragmentada. Las alteraciones cognitivas de memoria, atención, también generan mucho malestar en las víctimas, porque algunas incluso dicen, es que a ver si ahora tengo Alzheimer, ¿no? O desde esa incomprensión de que puede ser algo normal, más allá de un trastorno de estrés postraumático, pueden aparecer estas reacciones y sería normal que aparecieran. Desear lo peor, como os comentaba, generalmente hacia los terroristas, los asesinos de mis familiares o las personas que me han herido. Y también nos hace desconfiar de los demás y de nuestras creencias hasta el momento. También pensamientos de culpa, y creo que se ponía un ejemplo similar esta mañana de, jolín, es que yo solía llevar a mi hijo al colegio, pero ese día llegaba tarde y le dije que fuera en tren, entonces cogió el tren y ocurrió que pusieron una bomba y falleció, ¿no? Darse cuenta de la propia vulnerabilidad, que estaría muy relacionado. También tenemos la búsqueda de explicaciones lógicas, que esto también es una de las cosas que más malestar genera porque nunca se va a encontrar. De hecho, antes en el descanso lo hablábamos también con Jesús y Maite, ¿no? Las víctimas siempre intentan pensar un por qué me ha ocurrido a mí, por qué han asesinado a mi marido. Y es algo que hay que trabajar con ellas porque, bueno, pues no van a obtener nunca esa respuesta. Entonces hay que trabajar en por qué no van a obtener esa respuesta. También el ¿y si hubiera hecho? Recuerdo el caso de una víctima que, bueno, explotó un coche bomba y ella perdió un ojo y decía, jolín, es que estuve abajo de mi casa y dice, y yo dudaba si volver arriba porque creí que me había dejado la radio encendida. Y dice, pero es que en el último momento dije, bueno, es una radio así mala, ¿qué más da? Bajo. Y en ese momento explotó, ¿no? Y es el, ¿y si hubiera subido y lo hubiera apagado? Tal vez no me habría ocurrido esto. Soledad e incomprensión, también la evitación, evitar pensar en lo que ha pasado. El vídeo no lo voy a poner, pero bueno, es una víctima que cuenta un poquito estas reacciones. En cuanto a primeros auxilios psicológicos, se utilizan como una estrategia preventiva para evitar mayor dolor. Sabemos que intervenir en los primeros momentos nos puede ayudar a reducir la presencia de un trastorno psicopatológico posterior. Y si se manejan en un principio esos síntomas disociativos y de estrés agudo, va a hacer que se reduzca el desarrollo de un posterior trastorno. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Pues son intervenciones psicológicas que son breves, es decir, se dan en un corto periodo de tiempo, son tempranas, en las primeras horas tras, en este caso, el atentado terrorista, y son prácticas. No sé si luego lo digo, pero por si acaso para mencionarlo, los primeros auxilios psicológicos no los tiene por qué realizar un psicólogo, los puede realizar otro profesional que esté entrenado, por ejemplo, bomberos, personal sanitario, etcétera. El objetivo general de los primeros auxilios psicológicos, paliar y prevenir los efectos de los sucesos traumáticos a corto, medio y largo plazo. Y a nivel específico vamos a tratar de buscar estabilizar emocionalmente a la persona, conectarle con su red de apoyo, derivarlo en los casos de que sea necesario a un recurso de salud mental y asegurar las necesidades básicas. Esto es un decálogo que creamos a raíz de distintos artículos, Arantxa y yo en su día. Hay un montón de protocolos, tenéis distinta literatura y están muy accesibles, muy fáciles de encontrar, pero bueno, esto lo hemos sacado sobre todo del protocolo Acercarse. El que he marcado en colores porque empezamos por ahí, ¿vale? Para verlos un poquito uno en uno. Primero sería asegurar el entorno. Lo más importante es poner a la persona a salvo. Yo no me voy a poner a intervenir psicológicamente si hay riesgo de que el terrorista o, por ejemplo, se me va a la cabeza al atentado de la sala Bataclan. Si siguen ahí los terroristas o todavía la policía no ha dicho que ya está todo tranquilo, no me voy a poner a intervenir. Lo primero será ponernos a salvo. No dejar sola a la persona, no el que me diga, no, ya estoy bien, vale, hasta luego y te vas, ¿no? Reunirlo con las personas, con sus personas queridas, preguntarle si podemos avisar a alguien,
Animarle a realizar tareas, que es interesante porque tiene como un doble beneficio. Por un lado, vamos a conseguir que la persona se centre en el aquí y en el ahora, y por otro lado, pues me va a ayudar a lo que es la logística del momento. Por ejemplo, oye, ¿me ayudas a repartir mantas? Entonces tú vas a hacer que la persona se centre y además te va a ayudar a repartir mantas. Informar y formar sobre las reacciones normales, que por eso las veíamos anteriormente y las tenéis en las guías, no me quiero detener mucho, pero esto alivia un montón, ¿no? El saber de que lo que me está pasando es de supervivencia, es adaptativo, es normal que me esté pasando esto. Fomentar el autocuidado físico, pues con ejercicio, nutrición, etcétera, etcétera. En los casos en los que sea necesario, también vamos a ayudar a reducir la activación con respiración, técnicas de relajación. Es importante también guiar al momento presente, ¿no? De pues ahora estamos aquí, traer a la persona al presente, siempre respetando el estilo y deseo personal. Si una persona no quiere abrirse en banda y contarnos lo que le ha ocurrido, no vamos a forzar a nadie. Al igual que si alguien me lo quiere contar, no le voy a frenar a que no lo haga. Tenemos que respetar, pues al igual que con cualquier paciente en una terapia ya más prolongada, el estilo de cada uno. Y sobre todo mantener un comportamiento sereno y organizado. Y yo aquí pongo el ejemplo de mi perra, que adoptamos a una perra y el educador venía, no viene mucho al caso, pero ahora lo entenderéis. Y la perra tenía un montón de ansiedad y cuando vino, nosotros, claro, cuando ella tenía ansiedad nos poníamos súper nerviosos. Y nos dijo, es que esto es como si tú vas a Japón sin hablar japonés y tú ves a la gente que se oye un ruido y todos empiezan a correr, pues tú vas a echar a correr. Pero si ves que la gente está tranquila, tú dirás, pues esto será aquí normal, ¿no? Entonces te quedas tranquilo. Pues un poco igual, no puedo ponerme a intervenir en una situación de crisis si yo estoy más nervioso de la persona con la que estoy interviniendo. Y es importante realizar seguimiento en los próximos días. Las conclusiones. No todas las reacciones emocionales, cognitivas, físicas y conductuales son desadaptativas, al revés, la mayoría no y hay que normalizar. Los primeros auxilios psicológicos tienen que hacerse en las primeras 72 horas, luego ya no se considerará primeros auxilios psicológicos. Y no necesariamente tienen que estar realizados por profesionales de la salud mental, por psicólogos. Sí que por personas que estén entrenadas. No vale que tu tía Mari, ¿no? Pues, hombre, que podrá hacer algo, pero sí que hay que recibir un entrenamiento para poder aplicarlo. Ya está. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Y ahora tiene la palabra la doctora Arantxa Soriano Álvarez. Buenas tardes a todos, gracias por venir otra vez por la tarde. Ayer tampoco teníamos mucha esperanza con el calor, hoy más calor todavía, así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues continuando con el título de Más allá del trastorno de estrés postraumático y siguiendo un poco el hilo de mis compañeros, a mí me ha tocado hablar un poco de cómo comunicamos las malas noticias en el momento bueno, pues en este caso del atentado, ¿no? Entonces, para ello, como para muestra un botón, como se suele decir, quiero que al final de esta pequeña intervención y bueno, posteriormente en el debate que podamos tener, podamos contestar a esta primera pregunta, y es el por qué es importante la atención inmediata. Y creo que para poder responder a esta pregunta, nada mejor que las propias víctimas para ello, así que, como ya sabéis que me gustan los vídeos, he creado un pequeño vídeo donde aparecen algunas víctimas, muy poquitas, contando cómo se enteraron del atentado, del fallecimiento de su ser querido, para que veamos un poco cómo es el impacto de la noticia, cómo es la comunicación de la noticia, y después daros algunas pequeñas pautas que nosotros tenemos en un pequeño protocolo de intervención sobre bueno, pues cómo comunicar estas noticias de una forma quizás un poquito más adaptativa, aunque luego me gustaría, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos otros compañeros que sí que trabajan de primera mano también en la emergencia y que pudiéramos comentar un poco esa opinión. A comprarle, me acuerdo, el regalito al niño. Y allí estábamos el cachondeo. Y ya llevaba mi marido 2 horas muerto. Yo cuando pienso eso es que no veo.
El caso que me fui corriendo a llamar a mi vecina y digo, ¿no está Félix? Dice, sí, está en la cama. ¿Te pasa algo? No, sí. Dice ella, bueno, mira. Digo, no, déjalo. Y dice, no, te pasa algo. Entonces se levantó Félix, me llevó, digo, Ángel está desaparecido desde esta mañana. Digo, y me llaman de que está la grúa abandonada. Digo, y ahora me llama la policía, que si la sé, lo de mi marido, el municipal. Dice, no te preocupes, venga, que no le va a pasar, vamos. Digo, y el niño ha ido con la bicicleta a buscar a su padre. Nos fuimos y estaba el pobre señor. ¿Lo viste llorando? ¿Tu hijo fue el que encontró? El cuerpo lo vio su hijo el primero. Ahora estuvo un año pobre sin decir esto de la edad Ni lo mencionaba, ¿no? le costaba. Y claro, ellos, pues imagínate tú, 3 niños, de cómo decía una vecina, lo tenían todo y no tenían nada. Es así. Y nos compramos los primeros billetes que había para París y fuimos a París y pues como la idea que nosotros teníamos era que había estado herido y que había estado en ambulancia y tal, pues recorriendo todos los hospitales. Pero claro, vas hospital por hospital, nos dividimos porque, a ver, París es enorme. Entonces, vete aquí, pregunta, se hace muy duro, muy complicado, muy complicado. ¿Cómo os enteráis vosotros de la noticia? Pues estaba en la radio, tenía la radio puesto porque teníamos, la mujer y yo estábamos en un bar, llevábamos un bar de un colegio y yo tenía la radio puesto. Y a 6 de la mañana oigo claro, el País Vasco prácticamente fue el mío. Ya me salí de allí, se lo dije a las mujeres, pues nada. Recordaba eso, una historia baja. ¿Cómo te enteras de la noticia? ¿Quién te llama? ¿Quién te lo comunica? Pues mira, nadie me llama, te veo por la televisión. Me acuerdo que había un programa estos de entretenimiento y empezaron a aparecer los títulos abajo en pantalla. Empecé a leer y leí que había habido un atentado en Vitoria, que además fue todo muy rápido, que el político que había subido el atentado era Fernando Buesa. Yo sabía que mi hermano estaba de escuela con Fernando Buesa, porque no sabía si esa semana le tocaba trabajar con él. Cogí el móvil y llamé y se acabó. Cuando dieron la noticia a las 8 menos 10, yo dije, es Ángel. Salí corriendo de la tienda, fui a buscar a Camelia y le dije, mira, ¿qué me pasa esto, Camelia? ¿Estás loca? Digo, que sí, Camelia, que sí. Y bajábamos, y según bajábamos ya subía mi marido a buscarme. Cogí, me bajé, me subí con él y cuando llegamos al Antiguo, que yo allí ya me puse loca. Que yo quería ir a verlo, a ver dónde está, pues no podía verlo. Ya me llevaron a verlo, me dejaron subir a verlo. De verdad. Yo pensaba que estaba vivo el pobre, pero no estaba vivo. Estaba muerto. Hombre, pues a mí lo que me resulta triste es, más que por mí, es por las personas que me han rodeado y que me rodean y que no he estado atenta a su proceso, no he estado atenta y han vivido un proceso, mis hijos adolescentes, que fue muy duro, mis hermanos, mi pareja, ellos han vivido un proceso y lo han vivido en silencio, que es lo peor, porque no han querido comunicar, no han querido hablar, para no, como dice, no hablamos porque es remover. ¿Y qué hacemos? Nos callamos, nos lo guardamos. Eso me produce tristeza. Luego yo estaba en un descanso, en un descanso, y
en ese momento pasó un chico y nos informa, dijo, oye, que joder, han matado a alguien ahí, había un atentado ahí en Amara y han matado a... Y a mí se me ocurrió preguntar, ¿sabes el nombre de quién? No pensando que pudiera haber sido mi padre, ¿no? Y dijo, pues sí, sí, el padre de Motos, un jugador de baloncesto de Azcárraga, que era, ¿no? Mi hermano entonces jugaba baloncesto en el equipo local, no era conocido en la ciudad. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, luego sí que tenemos tiempo, pero bueno, entiendo que impacta un poco, ¿no? Ver cómo esta gente, estas víctimas se enteran del atentado de su ser querido, ¿no? Ángela nos dice, me llama la policía y me pregunta si ya sé lo de mi marido, pero no se lo dice, ¿no? Y luego es el niño el que encuentra el cuerpo. Poneos en la piel de Cristina, yo creo que quizás si tenemos un hermano es fácil, ¿no? Su hermano fue asesinado en la sala Bataclan en el año 2015. Y además, yo no sé si recordáis ese momento, a mí me resulta muy familiar porque estábamos viendo un partido del fútbol, suenan los disparos, ella también lo encontró, o sea, lo estaba viendo y se enteró de la misma manera. Nunca jamás pensó que pudiera ser su marido. Es cierto que hablas con su madre y yo me acuerdo que una vez me dijo, yo llamé por teléfono, no contestó y lo supe. Yo ya sabía que había pasado algo, ¿no? Pero imaginaos ese peregrinar, coger el primer vuelo a París. ¿Cómo es ese vuelo hasta París? Cuando llegas allí, en un idioma diferente, en una ciudad que no conoces, recorriendo hospitales, no está ningún hospital, a la embajada, al consulado, caótico, ¿no? En el caso de Benedicto, trabajaban en la cafetería de un colegio, además de un instituto, y dice, teníamos la radio puesta, oí que había habido un atentado en el País Vasco, como muchos otros, ¿no? Comentaban esta mañana, y efectivamente el mío era mi hijo, ¿no? Lorena, que nos dice, nadie me llama, me enteré por la televisión, había un programa y empezaron a aparecer los subtítulos, ¿no? Creo que todos tenemos en la cabeza ese tipo de programas donde aparecen subtítulos debajo o rótulos con información importante, pues en ese caso la información era tan importante que era su hermano asesinado. Genoveva nos dice, dieron la noticia a las 8 menos 10 y yo sabía que era Ángel, quería verlo pero no podía y cuando lo vi pensaba que estaba vivo. O José, que nos dice, estaba en un descanso, pasó un chico, nos dijo que había habido un atentado, le pregunté y me dijo que era el padre de Motos, sin saber que el hijo de Motos también era él, no solamente el jugador de baloncesto. Bueno, entiendo que todos percibimos con todos estos ejemplos que es muy importante esa primera atención inmediata y que es muy importante saber comunicar las noticias adecuadamente, como decía Patricia, con la intención de prevenir el desarrollo de psicopatología posterior y por ello nosotros, ayer comentabais alguno por ahí si había algún protocolo dentro de la asociación, sí tenemos un protocolo en estos casos, un protocolo interno de cómo comunicar este tipo de situaciones en caso de que por desgracia sucedan y os voy a poner a continuación pues algunos de esos tips o de esas herramientas que recomendamos, ¿no? En primer lugar, es importante tener información fiable y lo más exhaustiva posible de lo sucedido, ¿no? Eso lo comentaban también antes mis compañeros, cuando esta mañana creo que tanto Roberto como Patricia decían la importancia de conocer el atentado terrorista cuando voy a intervenir con la víctima, pues en este caso igual, ¿no? Conocer las características de la familia a la que vamos a dar la información. Ya hemos visto esta mañana que también, que el contexto familiar o las características sociodemográficas o los familiares a cargo que pueda tener suponen factores de riesgo, por lo tanto es importante conocer las características de ese entorno familiar. Características de la propia víctima, no es lo mismo darle la noticia a una persona mayor, a un niño, independientemente de la edad que pueda tener, ¿no? Una escucha activa y empática, creo que esto es evidente, pero a veces quizás nos ponemos muy nerviosos y nos da por hablar mucho, cuando en realidad lo que quizás más necesita la víctima en ese caso es que le escuchemos, ¿no? Evaluar el grado de información que poseen los familiares y la persona a la que nos vamos a dirigir para tratar de completar esa información. Por eso es importante, ¿no?, tener toda la información lo más fiable y exhaustiva posible.
La comunicación no verbal, coger del hombro. Ayer Ángeles ponía el ejemplo del café, ¿os acordáis? De la taza de café para calentarme, ¿no? Esa comunicación no verbal, coger del hombro, sujetar la mano, contacto físico, la importancia del silencio, el aguantar el silencio. Yo creo que en general nos cuesta en un viaje de ascensor, nos cuesta aguantar el silencio, pues imaginaos en unas circunstancias tan complicadas, ¿no? Un lenguaje verbal claro. Ayer lo decía, no sé quién fue de las tres por la tarde, de las tres víctimas, que decían: yo no necesito que me hagáis terapia en ese momento, ¿no? Necesitamos que nos digáis claro qué pasa, qué es lo que tengo que hacer y si esto es normal o no, ¿no? Pues a eso se refería, ¿no? Un lenguaje claro. En ese momento, ni como ellas decían, no hemos estudiado psicología, no entendemos lo que nos vais a decir más allá y no es el momento de profundizar en ello, ¿no? Buscar un lugar tranquilo dentro de lo que la situación nos pueda permitir. Se tiene que informar gradualmente, no dar la información de forma abrupta, sino ir poquito a poco añadiendo esa información. Realizar una descripción de todo lo que ha sucedido para comprender bien la situación, pero evitar esos tecnicismos o un lenguaje, como decíamos, demasiado elaborado, que al final se pierda el mensaje real, ¿no? Pensar que yo me pongo en la situación de ellos y cuando me van a dar una noticia intento aferrarme absolutamente a que la noticia no sea el fallecimiento, ¿no? Voy a intentar, según me va transmitiendo la noticia, voy a ir pensando, seguro que va por la línea de que está enfermo, ¿no? Seguro que va por la línea de que está en un hospital, seguro que va por la línea de que está herido, ¿no? Entonces, si vamos dando muchos rodeos, al final generamos unas expectativas que finalmente luego se van a convertir en falsas, ¿no? Dar información a los familiares de mayor estabilidad psicológica. Es cierto que tenemos que dar información a un familiar cercano, pero bueno, si dentro de las posibilidades podemos elegir aquellos que creamos que emocionalmente se encuentran más preparados o estables para recibir la noticia, mucho mejor que aquellos que puedan estar más desbordados. Cuidar la forma, como comentaban antes, una actitud de control, tranquilo, que no se nos note nosotros mucho más nerviosos o mucho más vulnerables y con esa incertidumbre, y dejar reaccionar e incluso esperar cualquier tipo de reacción por parte de la persona que tengamos enfrente. Esperar a que pregunten, a que ellos pues, podamos resolver cualquier duda que puedan tener al respecto de la situación. Por eso es importante estar bien informados al respecto, porque imaginaos que estamos dando toda la información, nos preguntan algo y decimos, uy, pues esto no lo sé, voy a ver si pregunto por ahí, y luego si podemos tener toda la información para transmitirla, les daremos mucho más control y seguridad al respecto. Entender que la negación puede ser una reacción, es decir, que podamos entender que la víctima en ese primer momento niegue la realidad de la pérdida, y ya sabéis que esto puede ser un proceso natural al principio, ¿no? Y que en el fondo también es adaptativo al principio. Quizás nuestro cuerpo no está suficientemente preparado para aceptar una noticia de ese calibre. Y por último, informar de los posibles procedimientos a llevar a cabo. Ya sabéis que, por desgracia, cuando sucede la pérdida de cualquier familiar, pero más en este tipo de circunstancias, los trámites burocráticos y administrativos posteriores son muy tediosos. Para considerar víctima del terrorismo también hay que tener un registro que demuestre que has estado presente en el momento del atentado. Por lo tanto, si facilitamos todo ese tipo de procedimientos y la persona no tiene que ponerse a pensar en ese momento, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora a quién llamo? ¿Y ahora dónde tengo que ir? Y ahora, si todo le facilitamos todo ese proceso, porque en ese momento probablemente no esté dispuesto no es que no esté dispuesto, sino que no tenga suficiente capacidad para ello, pues estoy segura que aliviaríamos mucho la sintomatología. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa. Y ahora tiene la palabra el profesor Roberto Navarro Montes. Bueno, gracias por estar otra vez aquí. Vamos a ir terminando. Yo os voy a hablar un poquito de, bueno, más allá de, os he hablado esta mañana del tratamiento de principalmente el trastorno de estrés postraumático.
aunque como sabéis también tocamos todos los trastornos de ansiedad y la depresión, pero ahora me quiero centrar en esos síntomas que están presentes muchas veces y que no se les da importancia o no se les da la importancia que quizá deberíamos en las investigaciones y demás, porque no tienen una entidad nosológica tan clara como sería un trastorno. Entonces, bueno, vamos a hacer primero un pequeño recorrido por esas características diferenciadoras que pueden tener las víctimas del terrorismo. A continuación hablaremos un poquito del vínculo y las habilidades terapéuticas que deberíamos de desarrollar como terapeutas y como clínicos para asegurar una buena atención a esta población. Comentaré algunas situaciones difíciles que yo me he encontrado en la práctica clínica con víctimas y bueno, cómo se intentaron resolver y cómo se pudieron resolver, y bueno, unas pequeñas conclusiones finales. Así que bueno, vamos con ello. Características diferenciadoras que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con víctimas del terrorismo. Bueno, quizá es una obviedad, pero sobre todo cuando comparas el trabajo que haces con una víctima con el trabajo que haces con otro tipo de pacientes, con las víctimas te encuentras algo que muchas veces no te lo estás encontrando con otras personas, que es que realmente su dolor, su sufrimiento, sus aprendizajes, su evitación, sus pesadillas, están basados en una experiencia real. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque ellos son muy expertos acerca de lo que les ha pasado, y realmente les ha pasado. Por poner un ejemplo, y es algo que yo entendí, yo tuve un accidente cuando estaba trabajando en el proyecto en la Universidad Complutense. Saliendo de la universidad tuve un accidente de tráfico en la autopista y a mí no me quedó ninguna secuela, pero la siguiente vez que conduje por esa autopista, de repente sentía una activación en mi cuerpo, en mi organismo, puro condicionamiento clásico, pero hasta ese momento no lo había sentido de forma tan clara. Y es que cuando algo que nos pasa, algo que sentimos, está basado en una experiencia que realmente hemos vivido y hemos sufrido, cobra una mayor importancia y se convierte en algo mucho más visceral, en algo mucho más difícil de interpretar, de entender. Y entonces tenemos que tener todo esto claro. Ellos, las víctimas, han sufrido algo que tiene mucho sentido que crean que el mundo es peligroso, que tiene mucho sentido que piensen que la vida no tiene sentido, que piensen que los demás son malas personas, que piensen que en cualquier momento les puede pasar algo terrible, porque efectivamente todo eso ha pasado. No son creencias fuera de ello. De forma que cuando trabajemos con ellos hay que tener esta sensibilidad ante su experiencia. Lo que queremos es que el foco esté puesto en todas esas otras experiencias que le permiten adaptarse, pero sin olvidar que sus experiencias importan y le han dado un aprendizaje muy interesante, muy importante. Asimismo, con una víctima, debido a esto, tenemos que entender que ellos son los expertos. Nunca nosotros, cuando estemos trabajando con ellos y nos hablen de terrorismo, nos hablen de lo que ocurre, nos hablen de cómo se sienten, nos hablen de su vida a partir de entonces, por muchos conocimientos que nosotros tengamos, por muchas víctimas que nosotros hayamos trabajado, ellos siempre son los expertos. Porque si no lo eres, cuesta mucho entenderlo, realmente lo que es pasar por una experiencia como la que ellos han vivido. Creencias cognitivas rígidas. Debido a esto, a que está basado en una experiencia, efectivamente, yo quizá lo que me he encontrado es eso, ¿no? Unas creencias cognitivas que están muy asentadas. Una vez más, ¿por qué? Porque se asientan en una experiencia, no se asientan en una serie de aprendizajes indirectos, no, es un aprendizaje directo. Entonces, hay que tener mucha sensibilidad a la hora de tratar de jugar o intentar cambiar esas creencias y hacerlo siempre desde el máximo respeto, ¿no? Desde la máxima prudencia también. ¿Cómo le cambias a un policía la creencia de que el mundo es peligroso cuando lleva 20 años antes de subirse a un coche mirando los bajos de su coche? Y ahora tú, psicólogo, experto en
En víctimas le vas a decir que, bueno, que eso no hace falta porque en el mundo el mundo no es amenazante. Pues es que todo su trabajo, su familia, su bienestar ha dependido de esa conducta durante 20 años. Entonces hay que tener mucha sensibilidad y entender que no son creencias tan erróneas, que no hay distorsiones, no vamos por ahí, sino que hay que jugar con esta creencia te está ayudando, no te está ayudando, es adaptativa, no es adaptativa, y a partir de ahí quieres decidir flexibilizarla o cambiarla. Si la respuesta es que sí, vamos a por ello, y si la respuesta es que no, lo entiendo y realmente lo comprendo. Quizá yo haría lo mismo. Manifestaciones emocionales intensas. Con otro tipo de pacientes te puedes encontrar eso, que de repente en consulta hay una manifestación de alguna emoción muy intensa que cuesta manejar, pero con víctimas es casi algo que sabes que te vas a encontrar, y puede ser muy intenso. Realmente yo he llegado a ver, y luego os hablaré de este caso, simplemente entrar a la persona y por las características de la sala en la que estaba, es una sala con 3 puertas y sí o sí la víctima se tenía que sentar de espaldas a una puerta. Se sentó incómoda, le pregunté, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? Sin caer, porque a veces cometemos estos errores, sin caer en lo que le estaba haciendo. Y esto es un error terapéutico, pero sin caer en lo que le estaba haciendo, y ella me dijo, no, estoy bien. A los 5 minutos empecé a tener un ataque de pánico, y miraba a la puerta y decía, es que no puedo, y estuvo 45 minutos temblando, 45 minutos temblando sin poder moverse, sin poder salir de esa sala porque era incapaz de ponerse en pie, ¿vale? Entonces, son 45 minutos que los tienes que manejar bien. Si no los manejas bien, se acabó. Ahí ya no tienes nada que hacer. Los tienes que manejar bien, y si los manejas bien puedes avanzar mucho. Pero tienes que estar dispuesto a estar con esa persona, atender a esa persona, tratarla siempre con cariño, reforzarla mucho y tolerar su malestar, su respuesta emocional intensa. Como decimos, tenemos situaciones de trauma y de duelo, y ambas cosas las tenemos que trabajar al mismo tiempo. Y eso puede ser, pueden interferir una con la otra, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos ansiedad, tenemos mucha tristeza, tenemos ese duelo por hacer. Entonces, bueno, también vamos a tener que ver cómo manejamos bien esto. Dificultades en el objetivo. También os hablaré de este caso. Un caso muy bonito, os hablaré al final, donde el objetivo no era reducir la sintomatología, no era reducir la ansiedad, porque no había ansiedad, no había tristeza, no había ilusión, no había alegría, no había nada de emociones. Era una persona que llevaba 30 años viviendo una vida sin sufrimiento y sin nada más. Y el objetivo fue conectarle a ese sufrimiento. El objetivo fue hacerle sufrir mucho en sesión, ¿vale? Para que se pudiera volver a conectar con la vida. Eso no es algo que te sueles imaginar cuando trabajas con una víctima, y puede ser muy difícil de hacerlo porque no le quieres hacer daño, ¿vale? Entonces también la forma en la que lo haces depende mucho de tus habilidades como terapeuta. Victimización secundaria, creo que os habló Jesús ayer, ¿verdad? Mañana, vale, de victimización secundaria, pero es increíble, de verdad, la de veces que vienen muy cabreados, muy agotados, muy frustrados, con mucha impotencia, con mucha tristeza, mucha desesperanza, por esta victimización secundaria. Había un caso simplemente de una persona que tenía que entregar unos papeles en una administración pública, y es que la persona que le estaba atendiendo pues como nos atenderían una persona que estuviera agobiada o lo que sea, no demasiado bien. No, esto no me lo tienes que traer, era para que le reconocieran como víctima del terrorismo. Pues es que volvió a sesión, no había conseguido hacerlo y volvía derrotada. Volvía derrotada porque había intentado entregar unos papeles y le habían puesto dificultades para ello de una mala forma, ¿vale? Esto lo encontramos, con todo tipo, y lo peor es que también con profesionales de la salud, ¿no? Con médicos, con
con psiquiatras, con psicólogos, con fisioterapeutas, con personas que deberían de tratar muy bien a las personas, y nos encontramos con que cuando una víctima está ahí, eso es, bueno, no maltratada, pero sí recibe un maltrato, y vienen con esto a nuestra consulta. Nuestra consulta no puede contribuir a ello, no puede hacer que una persona se sienta peor de lo que se sentía cuando entró, no puede pensar que la estamos tratando bueno, de alguna forma que no debiera. Y ya os digo que cuesta verlo, porque esto ante cualquier persona deberíamos de hacerlo así, pero yo me encuentro con la realidad, al menos en mi experiencia, de tratar a una persona con otro tipo de patología, con otro tipo de problemas, y a una víctima del terrorismo, y la víctima del terrorismo creo que necesita mucho más cuidado, mucho más calidez, mucho más cariño, mucha más cercanía, necesita mucha más entrega, necesita que realmente estés con ella al 100%, y es algo que va más allá de su sintomatología. Oye, lo necesita porque lleva quizá mucho tiempo sola, sin que nadie la entienda, sin que nadie se ponga en su lugar, sin que nadie la trate con cariño. Personas de su entorno lo que quieren es que esté bien, y es muy normal que quieran que esté bien, pero la persona necesita poder estar mal. Entonces tú le tienes que ofrecer ese espacio. Bueno, tiempo desde el atentado. En España lo que encontramos son personas que sufrieron su atentado hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de décadas en muchos casos, y ahí hay un montón de experiencias de victimización a raíz del atentado. Es decir, no tenemos a una persona, y esto sería mucho más fácil, que sufrió el atentado hace 6 meses y que apenas ha tenido experiencias. No, tenemos a una persona que ha sufrido su atentado hace 20 años y que ha tenido que pasar por muchas experiencias siendo una víctima. Y esto hace que todo se enrede todavía más, y que sea, muchas veces no tienes muy claro lo que dices, pero sabes que lo que has dicho está mal, y no es porque hayas dicho nada malo, es porque las experiencias que ha acumulado esta persona hace que eso que le has dicho no esté bien dicho. Por eso hay que ser muy prudente a la hora de utilizar el lenguaje. Y bueno, la comunidad de víctimas, en España, gracias a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las víctimas tienen una casa, un hogar, y todas lo agradecen un montón, y todas están muy, muy agradecidas. Pero también y es un lugar donde se empoderan mucho y se validan mucho. También hay que conocer este lugar y todo lo que hay, porque te puedes encontrar con que es una parte importante de su vida. Muy importante. Si no la tienes en cuenta a la hora de hacer un tratamiento, es posible que te estés perdiendo cosas que para la persona son muy útiles. Entonces conviene conocerlo, y también conviene conocer ciertas particularidades que se dan, porque, bueno, se dan, y hace que también pueda generar cierto dolor, ¿no? Me acuerdo dando un taller online con víctimas pues de todo tipo, simplemente una víctima hizo un comentario sin ningún tipo de maldad. Fue un comentario, de hecho, que quería construir en positivo, donde lo que decía era que pues cada víctima tenía su historia, sin más, su historia personal, y pues que eso había que atenderlo. Y otra víctima, que era de ETA, yo creo, lo que interpretó fue: me están rebajando porque la víctima que ha dicho esto es del 11 de marzo, y entonces hay me está rebajando, como si mi dolor no fuera tan importante. Y entonces, claro, eso sí, y bueno, de hecho, pues se salió del curso, y hubo después que manejarlo los días siguientes, pues a través de llamadas y demás. Claro, tienes que conocer que efectivamente esto puede ocurrir, que a pesar de ser una comunidad donde les da, creo que, muchísima vida, algunas de las víctimas también pueden tener un poquito de ciertas particularidades, ciertos puntos de dolor que tienes que tener muy en cuenta. Bueno, simplemente cuatro cositas, que no me quiero extender mucho. Bueno, humildad en el trato y en el conocimiento. Como os digo, no sabemos más
como terapeutas de lo que ya saben, de lo que les ha pasado, ni de lo que es sufrir ese evento, ni las consecuencias, ni vivir con ello. Hay que escuchar y hay que escuchar. Y de verdad hay que saber que sabes muy poco de lo que la persona, en comparación con lo que la persona sabe. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de caso, pero creo que en esta población es todavía mucho más importante, porque realmente no has pasado por esto. Y ojalá nunca pases por una situación así, y es que tienes que escuchar para entender. Así que muchísima humildad. Nunca penséis que sabéis más que la persona que tienes delante, más aún si es una persona víctima del terrorismo. Tolerancia a las expresiones intensas de emociones, al dolor y al sufrimiento, porque van a ocurrir. Van a ocurrir. Hablando de malas noticias, pensaba, mientras Arantxa lo comentaba, pensaba, es que cuando le des una mala noticia a una persona, va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Y sí, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien, pero en tu mente no puede estar la idea de lo tengo que hacer para que no haya dolor, porque lo va a haber. Entonces tienes que estar dispuesto a pase lo que pase. Una vez te haya dicho esto, una vez estés poniéndote, una vez estés haciendo algo, manejarlo, porque va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Y si no estás dispuesto a ponerte en esa situación y verlo, algo está faltando. Escucha activa, empatía, prudencia, cuidado en el uso del lenguaje. Cuidado en el uso del lenguaje. Fijaos, trabajando con una víctima de la que ahora, bueno, lo cuento ya, aunque ahora os hablaré un poquito más de ella. Una víctima que se sentía muy culpable. Luego os cuento por qué. En un momento dado de la sesión a mí se me ocurre decir, bueno, es normal que te sientas culpable. ¿A alguien le parece que es una mala idea? Claro, lo estás trabajando desde el punto de vista de es normal que sientas emociones. No te tienes que sentir mal por sentirte culpable, ¿no? ¿Qué interpreta esta persona? Que tenía la culpa y que yo la estaba culpabilizando todavía más, ¿vale? Claro, en un momento dado tú lo estás contextualizando todo dentro de esa normalización de síntomas, dentro de esa normalización de experiencias, pero no sabes hasta qué punto la persona te está escuchando o no, porque estás en un discurso y aunque la miramos y demás, entonces sueltas esto es lo único que escucha y de repente lo que te responde es me estás culpabilizando. Y es un gran error. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo usas el lenguaje y siempre tienes que ir un paso más allá y pensar cuáles son las 10 interpretaciones que esta persona puede hacer de esto que le voy a decir y cuáles de ellas son malas, y preparar el terreno para que no lo interprete de esta forma. Y aún así, muchas veces cometerás el error, pero cometerás muchos menos errores. Y no vale decir, no, bueno, luego no vale justificarse y decir, no, si yo no se lo decía por esto, da igual por lo que se lo dijeras. No has tenido en cuenta su situación. Tienes que tenerlo en cuenta, tienes que ir un poquito más allá. Esto es difícil y lo tienes que hacer bien. Y por último, cultivar la confianza como paso previo a cualquier trabajo. Como decimos, lo que le vas a pedir no es fácil. Es que no es nada fácil, de verdad. Tiene que confiar en ti para hacerlo. Así que es un objetivo prioritario, que confíe en ti. Y la confianza se gana demostrando que nunca vas a hacer daño, que nunca vas a ser cruel, que siempre vas a estar ahí. Y si no vas a estar, diciéndole que ahí no vas a poder estar, pero en el resto de lugares sí. Así que no mentir y realmente ser muy sincero. Y bueno, alguna situación difícil que os cuento. No sé qué te voy de tiempo. Bien. Vale, bueno, 3 ejemplos. Bueno, el caso de problemas en el foco, en la vinculación con el dolor. Esto es lo que os digo. Esta persona es una persona que sufre su atentado hace mucho tiempo. En su atentado fallece su madre, ponen un coche bomba y fallece su padre, que era un alto cargo de la Guardia Civil, del Ejército. Su madre y su hermano. Su hermano siguiente, él es el más pequeño de bastantes hermanos, y fallece el siguiente. Su padre era una persona, según me lo describe, bondadosa a más no poder.
Era una persona creyente, que creía en el perdón por encima de todo, pues creía en la felicidad y demás. Fallece su padre, su madre y su hermano, y la familia se reúne. Y lo que deciden es, a papá le hubiera gustado que esto lo perdonáramos y que siguiéramos adelante. Y que no nos tuviéramos ira, que no tuviéramos odio, ¿vale? Y entonces, pues toda la familia reunida deciden eso y toman esa decisión. Él en ese momento no es pequeño, pero es el más joven. Y viven. Entonces yo me lo encuentro 30 años después de ese atentado y su discurso es ese, es el de: yo es que no he podido tomar una decisión sobre cómo me hacía sentir este atentado. Yo no he tomado esa decisión, a mí nadie me ha dejado decidir, yo he tenido que decir que perdonaba y he tenido que vivir sin dolor, sin mostrar mi dolor, y poco a poco pues todo eso se ha ido inhibiendo. Pero esto no sería problemático si no viéramos a una persona que en todas las áreas de su vida ha actuado de esta misma forma, dejándose llevar, sin decidir, haciendo lo que todo el mundo consideraba que era lo correcto, sin tomar decisiones. Y cuando llega a mí, no tiene sintomatología postraumática, ni de depresión, ni de ansiedad, pero él manifiesta un malestar, el malestar de: es que estoy viviendo sin vivir. Entonces empezamos a trabajar y llegando a la exposición al relato del trauma, hay algo que me dice en las primeras sesiones que es: en 30 años yo no he llorado la muerte de mis familiares, nunca les he llorado. Entonces empezamos a trabajar el relato del trauma y aquí había mucha confianza entre él y yo y había mucha confianza y mucho conocimiento. Yo creo que llegamos bastante bien a conocernos y entonces él, mientras tenía los ojos cerrados y me relataba lo que pasaba, había ratos que se quedaba callado sin decir nada, a lo mejor 5 o 10 minutos, y movía un poco su frente, ¿no? Y yo veía que estaba trabajando, y sesión a sesión había que forzar un poquito más, había que hacer preguntas un poquito más precisas para conectarle con aquellas cosas que le hacían llorar, que le hacían sufrir. Y en un momento dado, pues además fue muy bonito, porque después de unos 10 minutos de una sesión en silencio, él con los ojos cerrados y yo mirándole fijamente, se le empezaron a caer las lágrimas, y a partir de ahí volvió a reconectar con con lo que él quería, con sus valores, con su vida, con cómo había criado a sus hijos, con su mujer, con su vida laboral, y dio un cambio tremendo. Esta persona de pronto era una persona que sufría más, que lloraba, que si tenía que ir al lugar del atentado, cerca de ahí, lo pasaba mal y lloraba, pero que estaba bien, que estaba feliz, que le parecía que ese dolor era un dolor que merecía tener y que tenía sentido. Por eso digo que hay que también saber escuchar a la persona en su foco, pero no siempre es dejar de sufrir. A veces pueden tener otros objetivos que son también muy legítimos y hay que ayudarles a conseguirlo. En este caso lo que quería era conectar con lo que le había pasado. En un momento dado de esa exposición, el día que lloró, unos minutos antes de caer las lágrimas, él está con los ojos cerrados y se tensa y dice: es que llevo 30 años sin vivir, joder, cabreado. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le había pasado. Sin emociones no somos poca cosa, los seres humanos, y era lo que a él le había ocurrido. Bueno, el caso de P, una culpa que no nos permite avanzar, en este caso, pues es la persona que os digo, que le dije la culpa es normal y se sintió muy culpable. Es un caso muy paradójico, muy al contrario. Su marido era guardia civil y vivía en el País Vasco. Y entonces en el País Vasco, en los años del plomo, cada año está habiendo atentados. Ella está asustada, tiene un hijo pequeño, muy pequeño, y se queda embarazada. Y entonces le insiste al marido para que se vayan. Vámonos de aquí, no podemos seguir estando en este lugar es muy peligroso, etc. Y entonces el marido cede y se van a Zaragoza.
y se ponen a vivir en la Casa Cuartel de Zaragoza, y unos meses después es el atentado contra la Casa Cuartel. No, unos meses después no, al mes siguiente de estar viviendo ahí es el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Imaginaos la culpa que tiene esta persona. La culpa de decir, bueno, es que he pedido a mi familia que nos vengamos aquí y justo al llegar ha explotado mi casa aquí. No solamente eso, ese día ellos viven en el tercero, se les caen las paredes encima, recogen a su hijo, bajan, tienen que salir por un boquete que hay en la pared porque la puerta está intransitable, bajan las escaleras y cuando llegan abajo, al pequeño, que tiene 3 años, se lo dejan a una persona porque van a ayudar a la gente a desescombrar y demás. Y cuando 20 minutos después vuelven a buscarle, ha desaparecido el niño. Entonces pasan todo ese día buscándole por todas las comisarías, por todos los lugares, y al final le encuentran en una comisaría, está con un comisario, está bien, pero nada más encontrarles, el niño les dice que porque le han abandonado. Unos años después, cuando el niño va al colegio, en un día, el niño lo que le dice a su madre le va a buscar todos los días abajo porque para el autobús, y un día se retrasa. Entonces el niño se queda parado en la fuente, y cuando llega la madre, pues 5 o 10 minutos más tarde, el niño le dice, pensaba que me habíais vuelto a abandonar. ¿Vale? La culpa de esta persona es, tremenda. Pues eso, se siente culpable y se siente muy responsable de su familia, y lleva teniendo el peso de toda su familia durante todos estos años. Claro, cuando un psicólogo le dice, bueno, es normal que te sientas culpable, ella lo que entiende es, vale, o sea, que realmente tuve la culpa. Y eso no debería de haber ocurrido. ¿Y cómo se trabaja esa culpa? Pues una vez más, como comentaba esta mañana, no se trabaja con reestructuración cognitiva, no se trabaja diciéndole no tuviste la culpa. La culpa deja de pasar el día que, haciendo exposiciones al relato, me cuenta lo de su hijo cuando fue a buscarle abajo porque se había retrasado y su hijo le dice eso. En ese momento que ella no lo recordaba, lo recuerda en ese momento trabajando toda lo que es la búsqueda de su hijo, le viene el flash, lo suelta, se echa a llorar, y la culpa a la semana siguiente ha desaparecido. La responsabilidad de tener que llevar a cabo a toda la familia ha desaparecido, y de hecho lo que dice es, yo ya no soy responsable de lo que le pasa a mi familia, yo voy a estar ahí porque les quiero, pero ya no me siento culpable. La culpa desaparece cuando se va al País Vasco y fue para allá, le daba muchísimo miedo ir. No había vuelto a pisar el País Vasco en esos 30 años. Y fue al País Vasco en las tareas de exposición en vivo que hacíamos. Pidió ir al piso donde había vivido y había sido feliz y del que se había ido, que vivían pues otras personas, y les pidió, ella fuma, y les pidió poderse fumar un cigarro en esa terraza. Y cuando volvió, ya os digo, es que de irse una persona vulnerable, que la veías muy vulnerable, a cómo volvió después de haber hecho eso, era otra persona totalmente diferente. Era una persona empoderada, era una persona de decir, he hecho algo que es grandísimo y me siento fuerte. Ahora mismo me siento fuerte. Ya os digo, la exposición es muy importante, pero lo tienen que hacer y eso cuesta mucho. Y el caso de B, evitación experiencial llevada al extremo, es el caso que os he contado esta mañana también, y es el caso de, evitaba todo. El mayor problema quizá de este caso es que estaba perdiendo a su familia, sobre todo. Su familia no le iba a dejar porque este hombre era buenísimo, tenía un corazón y tiene un corazón de oro, y su familia siempre le iba a apoyar, pero él se alejaba siempre de su familia porque no las quería hacer daño. Y entonces su familia pues estaba un poco desesperada, lo pongo para que veáis el error que cometimos. Yo creo que se aprende mucho de los errores que cometemos. El primer día de la exposición al relato del trauma, lo proponemos empezar a hacerlo,
Y lo empezamos a hacer sin haber hecho una preparación, sin haber hecho quizá intentar ir más poco a poco. Y entonces en un momento dado, cuando nos va a contar que explota la bomba, empieza a tener una reacción emocional muy muy intensa, empieza a llorar, empieza a moquear. Bueno, yo siempre recuerdo, y es una anécdota graciosa, es mi alumna y alguna vez lo he contado, que mientras está moqueando, pues yo estoy mirándole, la verdad que con la boca abierta, porque me parece que lo que está ocurriendo es muy, muy intenso. Entonces él estornuda y entonces sus mocos pues caen encima mío, ¿no? Sí. Y lo digo porque fue un error, esto no debería haber pasado, no debería haber habido tanta reacción emocional, deberíamos de haber hecho un trabajo previo de bueno, saber hasta dónde íbamos a llegar, pero también, como os digo, en las terapias de exposición al relato del trauma no sabes hacia dónde vas a llegar. Es posible que pienses que no va a haber reacción emocional tan intensa como era el caso y de repente te lo encuentras. Y lo importante es lo que hagas a partir de entonces, eso es lo importante. Y ahí es donde tenemos que tener esa tolerancia al sufrimiento. Puedes, claro, si te asustas, si le dices abre los ojos, tranquilo, ¿qué mensaje le estás mandando? Que sus recuerdos son peligrosos y que sufrir es malo. Y justo es lo que no quieres hacer. Entonces, en ese momento, viéndole, bueno, lo que decíamos era, de acuerdo, esto es un punto caliente, que es, sin perder de vista los conocimientos de psicología que tienes, lo que intentábamos era que pasara por ese punto caliente lo más rápido posible, que siguiera con su narración y que la termináramos en un buen punto y luego ya en ese momento que abriera los ojos, pero que tuviera que pasar, aunque fuera muy rápido, por ese punto caliente. En otras ocasiones podríamos haberle dicho que abriera los ojos y después volver, pero fijaos que en esa situación él no estaba escuchando, porque él estaba reviviendo la situación, entonces no estaba escuchando nada. Y creo que lo que hicimos muy bien fue eso, fue mantener, miro a José Manuel porque fuimos coterapeutas juntos, lo que hicimos muy bien fue mantener la calma y reforzarle mucho. Decirle que respirara, céntrate en la respiración, respira, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo genial, estás siendo muy valiente, estás mostrando mucho coraje, sigue respirando. Y cuando ya él pudo volver, fue ahora vamos a avanzar un poquito. Quiero que termines esta imagen, la bomba ha explotado, ya estás en un punto en el cual han venido, sabíamos cómo había sido el atentado, ya han venido a rescataros, retoma desde ahí. Y es muy importante que de verdad que tú mantengas la calma y que sepas manejar estas situaciones, porque después de esta situación lo que ocurrió fue que su confianza en nosotros aumentó muchísimo, porque lo he pasado fatal, he estado en uno de los peores momentos que se recuerde, la persona que he tenido delante lo ha sabido manejar muy bien. Entonces, bueno, me atrevo la próxima vez. Entonces, aunque hay que ser prudentes, cuando llega el momento de que la has liado y que has hecho cosas que no deberías haber hecho, o están pasando cosas que no deberían haber pasado, hay que dar el resto. Porque si lo haces bien y lo manejas bien, ayuda muchísimo. También pasó con el caso de P ese día de la culpa es normal, el cómo se manejó. Y se manejó con humanidad, no se la intentó convencer de no te he dicho esto por esto, no te he dicho esto por lo otro, quería decirte, se manejó acercándote, estábamos enfrente, ahí había otro sillón al lado, yo me acerqué a ella, me senté cerca de ella y simplemente la escuché. Durante 20 minutos la escuché cómo se quejaba, cómo recordaba el pasado, cómo recordaba a todas las personas que la habían culpabilizado, lo que significaba la culpa, y fueron 20-30 minutos de escucha cálida y cercana. Y eso creo que funcionó para que entendiera que no la quería hacer daño. Y que si había hecho eso, lo sentía, el haberla hecho daño. Entonces, bueno, hay que manejar estas cosas de esta forma. Muchas veces hay que hacer poco, pero hay que mostrar mucho, ¿vale?
Y nada más, creo que con esto, bueno, termino si ha servido para que os hagáis una idea. Las conclusiones son, bueno, una minuto, única Roberto, un minuto. Un minuto. Una única conclusión. El trabajo con víctimas es precioso. De verdad, con ninguna otra población yo he sentido tanto ni he estado tan cerca de la persona, y es precioso, pero es difícil. Y para hacerlo bien hay que formarse mucho y hay que estar muy dispuesto a que te toque, porque hay que hacerlo. Yo en los talleres que doy online, rara vez es el taller que no lloro, que cuando termino no me veo con los ojos diciendo, pues es que me apetece llorar, porque es un trabajo muy intenso emocionalmente. Pero eso sí, también te da lo contrario y hay que estar dispuesto a vivirlo. Así que bueno, si en algún momento estáis ahí, que lo sepáis, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ahora muchísimas gracias a nuestros fantásticos y brillantes ponentes. Creo que todos, ninguno nos habríamos quedado escuchando todo el tiempo, pero tenemos algunas limitaciones de tiempo, como ya sabéis, pero yo creo que estamos todos encantados. Y ahora sí, momento, es su turno de hacer preguntas, comentarios. Fenomenal. Mejor por otra. Hola. Muchas gracias, lo primero, a los cuatro. Me ha surgido la duda ahora mismo de ¿destacaríais alguna diferencia a la hora de intervenir con un menor o una menor en comparación con un adulto? Porque al final igual no han llegado a ese punto de entendimiento de ciertas cosas. No sé si destacaríais alguna cosa. Eso. Les doy. Nada, yo lo que iba a decir es que objetivamente en la asociación se trabaja con población adulta. Entonces, a nivel práctico, honestamente, al menos yo no puedo ofrecerte esa comparativa, porque ya has visto que manejamos cifras muy altas de intervención con población adulta, pero no con esa población infantil. Por lo tanto, no me atrevo a decirte si hay diferencias en esa intervención o no. Pero bueno, los datos que ofrecía mi compañero José Manuel ya te dan un poco esa... Bueno, quizás en la práctica no, pero sí que te indican que también hay trastornos, ¿no? Pero que se dan también en menor medida y que el tipo de consecuencias varían también, ¿no? Algunas se mantienen muy parecidas en los adultos, como tú decías, ¿no? Pero hay otras propias más de esa población infantil asociada a esos problemas de conductas, ¿no? Y yo sí que he visto algunos, yo me acuerdo una víctima, creo que no le he puesto ningún testimonio, pero bueno, su marido falleció en un atentado en Kabul, tenía 2 niños y a raíz de ese atentado pues desarrollaron unos problemas de conducta brutales, mucha regresión a hitos que ya habían alcanzado, volvían a dormir en cama con su madre, dificultades de adaptación en el colegio, repetimos cursos, etcétera, ¿no? Y creo que en el caso de otra de las víctimas que también comentaban, que ha salido esta mañana en algún vídeo, también recuerdo con bastantes problemas de conducta a los 2 menores a raíz de ello. Entonces, pero es una experiencia personal, ya te digo que no te puedo decir de forma clínica. No sé, vosotros... Sí, por comentar también. De hecho, ser menor de edad era un motivo de exclusión en nuestro proyecto para aplicar este tratamiento, pero sí que en el proyecto hemos tratado a menores de edad víctimas de acontecimientos traumáticos. Era otro tipo de acontecimiento traumático. Lo que hacíamos era aplicar un protocolo que era prácticamente el que aplicamos con las víctimas. Era muy parecido porque, como habéis deducido, son técnicas muy transdiagnósticas. Realmente, ¿no? Y al final, si la sintomatología es muy parecida, pues se podría aplicar. Y de hecho tuvo mucho éxito. En concreto lo llevaron a cabo, sé que Pedro, al Tunji, no sé si Sara, creo que Sara también. Y lo que hicieron básicamente fue adaptar las técnicas a menores de edad,
¿no? Sobre todo, por ejemplo, reestructuración cognitiva, pues tienes que poner ejemplos, ¿no? De que le puedes poner a un menor de edad. La exposición también cambia un poco, pero, por ejemplo, la exposición es del componente más importante, lo comentaba Roberto, completamente de acuerdo, y además la evidencia lo demuestra, ¿no? Es el buque insignia del tratamiento, y la exposición la tienes que hacer, por ejemplo, ¿no? De una manera muy parecida. Pero sí, es como una adaptación a niños pequeños. Lo que comentaba antes, que lo ha recordado también Arantxa, evaluar y tratar el funcionamiento del niño. Cómo está en la clase, cómo se relaciona con los profesores, cómo es su vida diaria, porque ese es un componente que no está en el tratamiento con adultos, por ejemplo, pero sí que habría que añadirlo en menores de edad, con bastante probabilidad. No sé si te contestamos. ¿Alguna otra pregunta? Una connotación, efectivamente hay diferencias, por ejemplo, los niños a veces representan lo que les ha ocurrido en los juegos. Ellos juegan a lo que les ha pasado. Y también ese juego nos sirve para hacer, en lugar de hacer una exposición al relato, lo que hacemos es un juego también para que ellos, o el dibujo. También sirve, que en lugar de que... Depende de la edad. Obviamente, cuanto más cercanos a la adolescencia, más fácil es modificar el programa para acercarse, pero también yo creo que cuando uno trabaja con niños y adolescentes debe tener también experiencia trabajando con niños y adolescentes. Porque, por ejemplo, el lenguaje es distinto. Yo siempre decir, por ejemplo, tienes que saber a qué juegan los niños, cuáles son los temas que les gustan, los dibujos que les gustan. Claro, yo me he quedado, yo qué sé, yo no podría ahora mismo, yo veía unos dibujos que no sé qué ven los dibujos los niños ahora, no tengo ni idea. Entonces hay que ser especialista también en niños y adolescentes, no es tan eso, pero es verdad que se puede adaptar el programa, y de hecho en niños y adolescentes el tratamiento de elección es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Lo que pasa es que está eso modificado para juegos, para, bueno, la explicación, la psicoeducación es mucho más light y con gráficos, en fin, todo es adaptado, ¿no? Pero en principio el tratamiento es el mismo, ¿de acuerdo? Quiero decir, Pedro y Sara Líbana, que son los que hicieron, pues tienen experiencia trabajando con niños y por eso lo hicieron, y lo hicieron muy bien, pero yo, por ejemplo, ya digo, yo no sería imposible, es que no sé nada del mundo de los niños, mis niños ya son muy mayores y no tengo ya ni idea, y hay que ser un poco, especializarte un poco en niños y adolescentes. Por cierto, si quieres más información, tenemos la profesora García Vera, que es especialista en niños y adolescentes, tiene un capítulo publicado, está allí, y si te interesa, pues se lo pides y te lo mandas. Pues hola, yo soy Ana y tenía un par de dudas. La primera era para la ponente Arantxa. Y es que en uno de los datos que has comentado sobre datos a tener en cuenta para la comunicación de malas noticias, lo de entender la negación como una posible reacción, eso, por ejemplo, en el momento en que lo estás contando y ya de primeras ves como que no lo aceptan, ¿cómo actúas? Igual dices como que les das tiempo o... A ver, yo creo que tampoco podemos pretender, como decíamos antes, que en el primer momento yo creo que, Roberto, has hecho tú antes la clave, ¿no? No podemos pretender que lo que yo te vaya a decir no te duela y que te lo vaya a contar y vayas a decir, ay, sí, qué bien, efectivamente, lo acepto. O sea, es que eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Y a veces, igual que nos sucede en el día a día, tenemos que aprender a convivir con emociones desagradables, porque en el fondo también nos están transmitiendo información, y eso es lo que tenemos que captar, ¿no? La información que me está transmitiendo esa emoción, por muy desagradable que sea, porque todos estamos de acuerdo en que preferimos experimentar emociones no positivas, pero sí, pues eso, más tendentes a la alegría, aceptación, comprensión. Pero eso no siempre es así. Pero también es muy válida la otra alternativa, ¿no? Y quizás lo que necesitamos es un poco de tiempo para que cada uno pueda procesar lo sucedido a su propio ritmo. De hecho, yo creo que en el transcurso también de la investigación, con la tesis, el duelo y demás, esas fases que tenemos sobre el duelo, de primero el shock, después, hoy en día la investigación más un poco por la idea de que cada uno tiene un poco su propia
manera, ¿no?, de aceptar las circunstancias o de reaccionar ante esas circunstancias, que inicialmente todo es válido y que, como decían algunos compañeros, inicialmente pueden ser unas reacciones y luego cambiar con el tiempo, y no siempre tenemos que reaccionar de una forma, y a lo mejor primero tengo la aceptación y luego lo niego, pero a lo mejor luego lo niego y con el paso del tiempo lo acepto y lo comprendo, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que la negación es una variable más, pero que es importante apoyar. Acepto que hoy en día tengas esa negación, pero yo he transmitido el mensaje claro, conciso, y luego, lo comentaba Patricia, después de los primeros auxilios psicológicos se mantiene un seguimiento. Vamos a ir acompañando en ese proceso, tratando de fomentar que poco a poco vayamos aceptando esa pérdida. De hecho, con ejemplos claros, ayer Ángeles decía, lo peor era la aceptación, ¿no? O sea, si lo peor es la aceptación, entendemos que su primera reacción es negar lo ocurrido. Pero fijaos, ayer ella acepta perfectamente la realidad de la pérdida de su hija, ¿no? Entonces, bueno, es una primera reacción plausible, que creo que como terapeuta o interviniente en ese momento es frustrante y difícil, porque, bueno, pues porque cuesta manejar. Pero creo que lo importante y la clave la tenía Roberto es aceptar que eso va a pasar. Quiero decir, aceptar que esa situación idílica a la hora de dar una mala noticia no existe. No sé si te ayuda, ¿queréis comentar algo más vosotros? ¿Y qué haces? Pues poco. Escuchar, que es mucho, y estar. Yo creo que muchas veces esa pregunta nos tortura mucho. ¿Y qué hago si pasa esto? Y la respuesta suele ser sencilla. Escucha mucho, sé cálido, estate ahí el tiempo que haga falta y espera. Y la persona va a ir avanzando y te va a ayudar como terapeuta. Pero tienes que saber escuchar. Yo creo que, perdón, en ese sentido también... yo me pongo en la situación fuera de ser psicóloga con un familiar mío y a todos nos cuesta convivir con emociones negativas. Quiero decir, yo tengo a alguien que me cuenta algo malo que le ha pasado y enseguida trato de aliviar ese malestar, porque a mí me cuesta mucho estar al lado de alguien que lo esté pasando muy mal. Entonces, si encuentra en ti esa posibilidad de estar mal y de que le des ese espacio para estarlo, y no intento quitártelo, o sea, no intento decirte, venga ya, no llores, que no pasa nada, venga, no, sino que te digo, aquí tienes el espacio, estate tranquilo, llora si lo necesitas. De alguna forma yo creo que también le estás ayudando, ¿no? Porque no estás cohibiendo que reaccione de esa manera tan difícil de manejar para los que estamos alrededor, sino que tú le permites que reaccione de esa forma y aceptas que es una posibilidad, ¿no? Y yo creo que eso ya ayuda, por lo menos, a no frenarle, a no cohibirle. Y ya con eso haces mucho, porque me parece muy difícil, sinceramente. Y luego tenía una rápida para Roberto, y es en el paciente que comentabas, que lo de que le habías dicho de que la culpa era normal. Más o menos como he entendido es que básicamente si de repente malinterpreta tus palabras, que simplemente también la escuches, porque si ella se queda con la concepción de que, en plan, vale, sí, tengo culpa y justo me acabo de decir que sí que es normal, entonces es normal que me sienta culpable, ahí como puedes retroceder si ya te ha puesto, en plan, ya se ha impuesto esa idea. Bueno, yo cómo interpreto esa situación es ¿qué está pensando ella ahora acerca de mí? Está pensando que la quiero hacer daño. Si yo le digo no te quiero hacer daño, son palabras. Pero si te muestro que estoy dispuesto a escucharte, a estar de cierta forma, ella va entendiendo y me puede hablar y lo que hago es le pregunto, no le digo, entiendo que ahora te estás sintiendo muy mal, háblame de ello, cuéntame. Y estás cerca y te cuenta, es que creo que me estás diciendo que tal, que cual, y la sigues escuchando, al final de un tiempo se va a dar cuenta de que no querías hacerle daño, porque se lo estás mostrando. Y entonces ahí sí, ahí le puedes decir, siento mucho haberte hecho daño, no era mi intención. Pero es después de haberle enseñado y de haberle mostrado a través de tu conducta que no querías hacerle daño. Si no, parece que te estás justificando, parece que te estás defendiendo. Y cuando una persona se defiende, la otra siente que la ha estado atacando y en un momento terapéutico creo que eso no genera nada bueno. Entonces creo que siempre hay que mostrar antes que hablar. Y luego ya sí, las palabras entonces una vez refuerzan el cómo actúas, funcionan.
Pero si actúas de una forma y dices lo contrario, pues la persona entiende que lo que importa es cómo actúas. O sea, sería más gradual, igual según avanzan las sesiones y según se lo vas demostrando, igual ya recordarle y perdonar. No, fue en ese mismo momento. Tampoco necesitan tanto tiempo. Pero sí, te tomas ahí el tiempo que necesite. Si no se ha levantado y se ha ido, es porque aún está confiando algo en ti. Y simplemente a lo mejor lo que quiere expresar es que se siente mal en ese momento. Déjalo que lo haga. Y luego ya interven cuando le hayas mostrado hoy quién eres y lo que puede esperar de ti. Una cosa, en ese sentido tendrías que explicarle después a lo que te referías cuando dijiste eso que ya malinterpretó. Bueno, haciendo un poquito de memoria, yo creo que después de ese rato y de disculparme y de que estuviéramos bien, todavía quedaba tiempo de sesión, entonces se retomó la sesión. Y entonces fue bueno, estábamos hablando de la normalización, no de la normalización, estábamos hablando de entender que las emociones son cosas que ocurren, tal, y entonces en ese momento lo puedes meter, pero no te justifiques. O sea, yo creo que la idea no es decirle a la persona, oye, yo no he cometido un error, que parece que es lo que quieres hacer si en ese momento le dices, oye, que lo que te ha dicho antes te lo decía por este sentido, porque yo no confío en una persona que cuando me hace daño, lo primero que me dice es, no es culpa mía haberte hecho daño. Yo en ese momento lo que digo es, y cuando realmente me hagas daño, nunca lo vas a reconocer, nunca vas a estar ahí. Entonces, yo confío en una persona que si me hace daño, me dice, lo siento, no era mi intención, pero lo siento, soy consciente de que lo he hecho y me siento fatal. Entonces muestra eso. Y luego ya, si hay que volver a trabajar, pues efectivamente creo que en esa sesión se siguió trabajando y se abordó otra vez el tema, porque tocaba, pero ya era diferente. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro, la verdad que me ha parecido súper interesante todo. Y tenía una duda para Roberto, también en lo relacionado a lo que has explicado esta mañana, sobre, o sea, cuando haces las técnicas de relajación y exposición, a mí siempre me ha causado duda cuando, o sea, cómo hacer que la persona no utilice la relajación como una estrategia de evitación de la ansiedad en aquellos momentos en los que tiene que afrontarla hasta el final, o sea, en los que tiene que exponerse a la ansiedad y no escapar de ella. Y eso. Lo que me planteo es, tú lo que le dices a la persona es todo lo que puede pasar en ese momento. Vas a exponerte, lo vas a pasar mal, va a haber un pico de ansiedad, esa ansiedad se va a mantener durante un rato y después de unos 20, 30, 40 minutos, si todo está funcionando bien y esto lo hemos planificado bien, irá bajando. Y lo que le dices es, si en algún momento tienes mucha ansiedad, puedes escapar. Pero si escapas, estamos teniendo un aprendizaje que no queremos tener, que es el de que esta situación es mala, es negativa. Entonces estaría bien que volvieras. Si en algún momento tienes mucha ansiedad y respiras, el mensaje que siempre le manda es, no puede haber nada que hagas durante la exposición que sea malo. Tú nunca vas a cometer un error. Entonces, lo que le estás lanzando es eso, porque confías en la persona. Al menos es como yo lo veo, ¿no? Es hazlo como quieras. Yo estoy aquí y siempre te voy a reforzar, siempre te voy a decir que lo estás haciendo bien, porque hagas lo que hagas, en el momento en el que te expones lo estás haciendo bien. Lo hagas un poco mejor o un poco peor, y me voy a centrar en la parte en la que lo haces bien. De esta forma, lo que creo que hacemos es un poco de aprendizajes sucesivos. Si la primera vez que te expones utilizas la respiración y aún así te has expuesto, lo has hecho de maravilla. Y al día siguiente le decimos, ¿qué te parece si lo hacemos? Intentamos no utilizar la respiración para calmar, a ver qué pasa. ¿Te parece? Y si le has reforzado bien y se siente con fuerzas para hacerlo, creo que es más probable que lo intente. Pero en el momento en el que le castigas, en el momento en el que le dices, bueno, lo hemos hecho bien, pero esto no lo has hecho bien, lo que le estás diciendo es que no lo está haciendo bien. Y la siguiente vez que vaya ahí va con miedo, diciendo, lo mismo no lo hago bien.
Entonces creo que los pacientes nunca se equivocan, siempre lo hacen todo bien. Y cuando no lo hacen todo bien, lo siguen haciendo bien porque algo han hecho. Y coges eso y al final, si es que lo que funciona para el cambio de conductas, para el desarrollo de conductas, es reforzamiento diferencial de otras conductas. Es que es lo de siempre reforzar, siempre. Y al final la persona llega. Gracias. Lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. Como hemos dicho, pues, a todos nos encantaría seguir escuchándoles toda la tarde. Bueno, quería comentarles también, bueno, por supuesto, darle las gracias a nuestros brillantes ponentes, a ustedes también por estar aquí y que además han respondido también de manera magnífica a todas nuestras preguntas, que entiendo que además todavía nos quedamos con algunas. Y bueno, emplazarles mañana a la sesión de mañana, que será a las 10 de la mañana como hoy. Y antes de terminar, pues pedirles que me acompañen a darles un fuertísimo aplauso a nuestros panelistas.